Era el 30 de marzo de 2024. Habían pasado 8 meses desde que Émile Soleil desapareció mientras jugaba en el jardín de la casa de sus abuelos. Una senderista que paseaba por una zona boscosa del municipio de Auvernais se topó con lo que parecía ser un pequeño cráneo. Alarmada, acudió de inmediato a la gendarmería. Las pruebas de ADN lo confirmaron. Se trataba de los restos del pequeño Émile. 8 meses de intensa búsqueda llegaban a su fin, pero con ello comenzaba uno de los casos más mediáticos de los últimos años, no solo en Francia, sino en toda Europa. ¿Qué le había ocurrido a Émile? ¿Había sido víctima de un trágico accidente o estábamos ante un caso criminal? Durante un año, la investigación parecía estancada, hasta que, el 25 de marzo de 2025, 4 personas fueron detenidas, entre ellas los abuelos maternos del pequeño. Y solo unos días antes, un sacerdote muy cercano a la familia se quitó la vida. ¿Quién está detrás de la muerte de Émile? ¿Qué secretos guarda esta familia? ¿Existe alguna conexión entre el trágico final del sacerdote y la muerte del pequeño? Quédate hasta el final, porque en este episodio de Casos Inconclusos repasaremos los acontecimientos más recientes que rodean al caso de Émile Soleil. Antes de empezar, déjame recordarte que si te interesan los casos criminales sin resolver, te invito a suscribirte al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndote contenido como este. Y ahora sí, vamos con la historia de Émile Soleil. Casos inconclusos. Émile Soleil nació el 24 de noviembre de 2020. Era el primer hijo de Colomban Soleil y Marie Bedovini, una pareja que vivía en La Bouilladise, un pequeño municipio de 6.000 habitantes situado a 30 kilómetros de Marsella. Su padre, Colomban Soleil, tenía una fuerte vinculación con grupos ultraconservadores. Era miembro de Chrétienté Solidarité, una organización católica integrista, y también había pertenecido a movimientos de extrema derecha. En 2018, incluso fue procesado por agresiones contra personas extranjeras. Y aunque este detalle pueda parecer irrelevante ahora, más adelante veremos por qué juega un papel importante en esta historia. La mañana del 8 de julio de 2023, Marie Soleil llevó a Émile a pasar unos días con sus abuelos, Philippe y Anne Bedovini, en su residencia de Auvernais, un pequeño pueblo rural de apenas 100 habitantes en los Alpes de Alta Provenza. Allí, la familia solía pasar las vacaciones de verano. Con total confianza, Marie dejó a su hijo con los abuelos, se despidió de él y regresó a La Bouilladise, sin imaginar que esa sería la última vez que vería con vida a Émile. El día transcurrió con normalidad. Por la mañana, el niño estuvo con algunos de sus tíos más jóvenes construyendo una cabaña en el campo, a pocos metros de la residencia de los Bedovini. Ya por la tarde, alrededor de las 5, Émile jugaba en el jardín de la casa mientras su abuelo cargaba material en el maletero de su coche para cercar un terreno destinado a sus caballos. Todo parecía tranquilo, hasta que, en algún momento, dejaron de verlo. Émile ya no estaba en el jardín. Los abuelos y tíos comenzaron a buscarlo por los alrededores, llamándolo una y otra vez. Pero no había rastro de él. Era como si la tierra se lo hubiese tragado. Después de 45 minutos de búsqueda desesperada, Philippe Bedovini acudió a la gendarmería para denunciar formalmente la desaparición de su nieto. Más tarde, 2 testigos aseguraron haberlo visto por última vez a las 5:15,
caminando solo por una calle sin salida a unos 20 metros de la casa de los Bedovini. A las 18:12 del 8 de julio de 2023, Émile Soleil, de tan solo 2 años, fue declarado oficialmente desaparecido. Nada más denunciarse la desaparición de Émile, se desplegó un amplio operativo de búsqueda. Bomberos, guías caninos de la Gendarmería y equipos especializados peinaron un área de 12 hectáreas alrededor de la casa de los Bedovini. Los perros detectaron el rastro del niño, pero solo hasta una veintena de metros de la vivienda. Más allá de ese punto, la pista se desvanecía por completo. Esto llevó a los investigadores a plantear una hipótesis inquietante. ¿Había subido Émile a un vehículo? ¿Alguien lo había sacado de la zona? En los días siguientes, la comunidad se volcó en la búsqueda. 200 voluntarios se unieron a los equipos oficiales. Se distribuyeron carteles con su fotografía y la policía desplegó helicópteros y drones con cámaras térmicas para rastrear cualquier indicio de su paradero. Pero no hubo señales de Émile. Durante 8 meses, las autoridades siguieron investigando sin éxito. Se barajó la posibilidad de un secuestro, pero no había pistas claras que indicasen que había sucedido realmente. Fue así que, el 28 de marzo de 2024, la Fiscalía de Aix-en-Provence ordenó tomar declaración a todos los vecinos, familiares y posibles testigos en un intento por reconstruir las últimas horas del pequeño y encontrar nuevas pistas. Pero nadie imaginaba que, apenas 2 días después de esta iniciativa, el caso daría un giro inesperado. El 30 de marzo, una senderista que caminaba por un bosque cercano a Auvernay hizo un descubrimiento estremecedor. En el suelo, entre la maleza, vio lo que parecía ser un cráneo humano. Al acercarse, notó que le faltaba el maxilar. Era pequeño, y no tenía dudas de que pertenecía a un niño. Aterrorizada, acudió de inmediato a la Gendarmería. Los agentes llegaron al lugar y tras inspeccionar la zona, encontraron más restos óseos dispersos y a 150 metros del cráneo, varias prendas de ropa infantil. Los restos fueron enviados de urgencia al Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional para su análisis. Al día siguiente, el fiscal de Aix-en-Provence confirmó lo que todos temían. Las pruebas de ADN y la ropa encontrada no dejaban lugar a dudas. Los restos pertenecían a Émile Soleil. Después de 8 meses de incertidumbre, la búsqueda había terminado. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Qué le había ocurrido realmente a Émile? ¿Y cómo era posible que sus restos hubiesen estado todo este tiempo a menos de 2 kilómetros del lugar de su desaparición sin que los equipos de búsqueda lo hubieran detectado? Desde el inicio, los investigadores manejaron varias hipótesis sobre lo que podría haberle ocurrido a Émile. La primera teoría apuntaba a una muerte accidental. Se creía que el pequeño pudo haber salido de la casa de sus abuelos por su cuenta, tal vez con la intención de regresar a la cabaña en la que había jugado con sus tíos esa misma mañana. Pero, debido a su corta edad, habría perdido el rumbo y terminado en el bosque, donde no habría logrado sobrevivir a las condiciones adversas. Esta primera hipótesis llevó a otra algo más elaborada. Émile, fuera de casa de sus abuelos, habría tenido un encuentro con un animal salvaje, probablemente un lobo, y como era de esperar, este encuentro habría tenido un desenlace fatal. Otra teoría planteó un homicidio involuntario. Se barajó la posibilidad de que Émile hubiera sido atropellado accidentalmente por un vehículo en las inmediaciones de la casa, y que, por miedo a las consecuencias, el responsable hubiera decidido deshacerse del cuerpo. Se inspeccionaron varios vehículos de la zona, incluyendo un coche y el tractor de un joven agricultor, pero tras los análisis forenses no se hallaron pruebas concluyentes que confirmaran esta teoría.
y aunque en un principio no había signos evidentes de violencia, los investigadores tampoco descartaron la posibilidad de un homicidio intencionado. Durante casi un año, los restos de Émile permanecieron en manos de los forenses, quienes realizaron exhaustivos análisis con la esperanza de esclarecer las circunstancias de su muerte. Finalmente, los restos fueron entregados a la familia y el 8 de febrero de 2025 se llevó a cabo el funeral de Émile. En ese momento, tras 11 meses de investigación, el caso seguía sumido en la incertidumbre. Nada parecía estar claro. Pero todo cambió el 25 de marzo. Ese día, el caso daría un giro inesperado. La mañana del 25 de marzo de 2025 comenzó de una manera bastante inusual para Anne y Philippe Bedovini en su residencia de la Bouilladis. Aún no eran las 7 cuando un insistente llamado a la puerta los despertó abruptamente. ¿Quién podía ser a esas horas? Para sorpresa de los Bedovini, varias patrullas de la Gendarmería de Marsella estaban esperando fuera. Los titulares no se hicieron esperar, y a pocas horas la noticia ya circulaba por todo el país. 4 personas habían sido detenidas como sospechosas de homicidio doloso y ocultamiento de cadáver en relación al caso Émile. 2 de ellas eran los propios abuelos maternos del pequeño, Philippe y Anne Bedovini. Los otros 2, un tío y una tía de la familia materna. Ese mismo día salieron a la luz los resultados de las pruebas forenses realizadas a los restos óseos de Émile. El informe reveló que la causa de la muerte era una lesión facial producida por un golpe dirigido hacia la víctima, descartando una caída accidental. Las marcas de mordeduras y rasguños de animales fueron post-mortem, con lo que se descartó completamente que hubiera sido atacado por un animal. El cuerpo no se descompuso en la intemperie, tampoco en la ropa encontrada cerca del cráneo. Esto indicaba que la ropa había sido retirada, ya fuera antes o poco después del deceso, y el cuerpo había sido conservado en un lugar cerrado para ser trasladado al bosque posteriormente. En otras palabras, lo que la senderista encontró no era el sitio real donde Émile había muerto, sino una puesta en escena. Alguien colocó los restos allí de manera intencionada poco antes de su descubrimiento. Esto explicaba por qué los equipos de búsqueda no habían encontrado el cuerpo durante los primeros días de la desaparición. Simplemente no estaba allí en ese momento. Con este informe, los investigadores tenían pruebas suficientes para afirmar que otra persona estuvo involucrada en la muerte de Émile. Sin embargo, aún no podían determinar si se trataba de un homicidio intencional o de una muerte accidental encubierta. El fiscal de Aix-en-Provence no reveló las razones que habían llevado a la detención de los Bedovini, pero pidió a la prensa que se respetase la presunción de inocencia. Finalmente, el 27 de marzo, los 4 detenidos fueron puestos en libertad sin cargos, tras 46 horas de arresto. Un dato a tener en cuenta es que, según la legislación francesa, una persona no puede ser retenida más de 48 horas en un mismo procedimiento. Es decir, si en el futuro aparecen nuevas pruebas que incriminen a alguno de los sospechosos, la policía aún podría detenerlos nuevamente y contarían con un margen de 2 horas más antes de poder presentar cargos. El fiscal dejó muy claro que, si bien no existían pruebas suficientes para imputar a ninguno de los sospechosos, la hipótesis de violencia intrafamiliar no está descartada. Actualmente se está investigando un remolque y otros objetos incautados por la Gendarmería en la propiedad de los Bedovini, y en cualquier momento la investigación podría dar un nuevo giro. Pero una pregunta que cabe hacerse: ¿qué habrá llevado a los investigadores a sospechar de los abuelos maternos de Émile? Para entender por qué Philippe Bedovini ha sido objeto de sospechas,
tenemos que conocer mejor a la persona que se esconde detrás del abuelo del pequeño Émile. Osteópata de 58 años, casado y padre de 10 hijos, Bedovini no siempre soñó con formar una gran familia. En su juventud, aspiraba a convertirse en sacerdote. Lo que sí ha mantenido inmutable a lo largo de los años es su fe católica profundamente arraigada y su postura ultraconservadora. Es un defensor acérrimo de la misa tridentina, aquella celebrada en latín, de espaldas a los fieles y acompañada de cantos gregorianos. En la década de 1990 ingresó a una orden religiosa conocida como la Santa Cruz de Riomont, con sede en el departamento de Paso de Calais, al norte de Francia. Allí trabajó en una institución educativa de inspiración católica, estrechamente vinculada al movimiento Scout y caracterizada por una visión pedagógica conservadora. Durante años, la escuela parecía una más entre muchas otras del mismo corte. Sin embargo, en 2017, un escándalo sacudió sus cimientos. Varios antiguos alumnos, ya adultos, comenzaron a denunciar episodios de abusos sufridos durante su paso por la institución. Las acusaciones apuntaban a múltiples miembros de la orden, quienes fueron imputados por actos de violencia física y sexual, así como por la posesión de material gráfico sensible que implicaba a menores. Aunque Philippe Bedovini no fue directamente acusado de abusos sexuales, sí fue señalado por numerosos exalumnos como autor de repetidos maltratos físicos. Aseguraban que el entonces hermano Philippe, como se hacía llamar, les tiraba del pelo, les abofeteaba y llegaba incluso a golpearlos con puños y patadas. El propio Bedovini reconoció ante la policía haber incurrido en algunos de estos comportamientos. Por este motivo, fue llamado a declarar ante la justicia como testigo asistido. En el derecho penal francés, esta figura se encuentra a medio camino entre un testigo y un imputado. No implica que la persona esté acusada formalmente, pero sí que existe una sospecha suficiente como para que pueda ejercer ciertos derechos, como contar con abogado durante los interrogatorios y abstenerse de responder preguntas. A finales de marzo de 2025, cuando comenzaron a salir a la luz detalles inéditos del caso, se supo que la policía había intervenido los teléfonos de varios familiares cercanos de Émile. En esas escuchas, los investigadores notaron un creciente distanciamiento entre los padres del pequeño y los abuelos maternos. En varias conversaciones, Marie Soleil le recriminaba a su padre los supuestos maltratos físicos que habría infligido durante años a sus hijos. Con todo, hemos de aclarar que, si bien el perfil de Philippe Bedovini ha dado razones a las autoridades para incluirlo en la lista de sospechosos, de momento no existe ninguna prueba incriminatoria contra él. También, un detalle importante a destacar es que se pudo recuperar material genético de la ropa de Émile, y este no estaba relacionado con la familia del pequeño. Pero, ¿fue solo la personalidad de Philippe Bedovini lo que llevó a su detención? ¿O hubo algo más? En los días previos a los arrestos en la Bouilladís, una sucesión de acontecimientos pondría en alerta a los investigadores. El 25 de febrero de 2005, los restos de Émile fueron inhumados tras casi un año de investigaciones. Muchos eran quienes cuestionaban la labor de las autoridades al ver que el caso no avanzaba. Lo que la gente no sabía era que, durante todo ese año, los investigadores habían estado recabando pistas en secreto, y lo que ocurriría después del funeral dejaría a todos sin palabras. El 10 de marzo, la gendarmería de la localidad de Vernet recibió una carta anónima. En esa carta decían que la clave para resolver la muerte de Émile se encontraba en una jardinera que decoraba la entrada a la capilla familiar de los Bedovini en Auvernay. De inmediato, los gendarmes incautaron la jardinera, la vaciaron y en su interior encontraron manchas, que más tarde se confirmó que se trataba de fluido hemático, que aún estaba por determinar si era de origen humano o animal.
Aunque recientemente el fiscal a cargo del caso dijo que la jardinera no aportó ninguna pista importante para el avance de la investigación, no podemos evitar hacernos algunas preguntas. ¿Quién escribiría esa carta? ¿Cómo podría haber señalado a la familia antes de que se revelase que la muerte de Emile había sido un homicidio? ¿Las manchas encontradas en la jardinera serían fruto de la casualidad o alguien ocultaba un secreto? Pero esa carta no sería el único elemento inesperado en esta investigación. Solo 5 días después, un suceso trágico volvería a sacudir el caso. El 15 de marzo, Claude Gilliot, el sacerdote que había bautizado a Emile, fue encontrado sin vida en su apartamento de Aix-en-Provence. Pero, ¿cómo llegó hasta ese punto? ¿Y qué relación tenía su muerte con el caso de Emile? Para responder a estas preguntas, tenemos que repasar quién era Claude Gilliot y cuál era su vínculo con la familia de Emile. Fraile dominico, islamólogo y profesor emérito de la Universidad de Aix-Marsella, el padre Gilliot mantenía una relación muy estrecha con la familia materna del pequeño. Fue él quien lo bautizó y quien en un principio había sido elegido por los Bedovini para oficiar su funeral. Sin embargo, esto nunca llegaría a suceder. Para el momento del entierro, la relación entre el sacerdote y la familia se había deteriorado profundamente. Pero, ¿qué había ocurrido? Claude Gilliot era párroco en la capilla de los penitentes grises en Aix-en-Provence, una capilla en la que Philippe Bedovini era un importante benefactor y financiaba, entre otras cosas, la coral. ¿Recuerdan que al inicio mencionamos la vinculación del padre de Emile con grupos de ultraderecha? Pues tras el hallazgo de los restos, ciertos medios sensacionalistas no tardaron en resaltar esa conexión. Y aunque es cierto que tanto el padre como el abuelo de Emile sostenían posturas ideológicas extremas, aquello poco tenía que ver con la tragedia que estaban atravesando. En lugar de centrarse en el dolor de una familia que acababa de perder a un hijo, parte de la prensa optó por señalarlos y convertirlos en sospechosos a ojos de la opinión pública. En un intento por limpiar la imagen de la familia, Claude Gilliot entregó una foto a la prensa para mostrar el lado más humano de la familia de Emile. A pesar de que sus intenciones eran buenas, aquel gesto no fue bien recibido. Philippe Bedovini no se lo perdonó. A partir de entonces, la relación entre el sacerdote y la familia Soleil-Bedovini comenzó a resquebrajarse de forma irreversible. Philippe Bedovini boicoteó al sacerdote para que lo expulsaran de la capilla de los penitentes grises. No contento con eso, utilizó su influencia en la diócesis para que no le asignasen ningún otro ministerio. Claude Gilliot cayó en una profunda depresión, que sería la causante de su trágico final. El informe de la autopsia reveló que la causa de su muerte fue una ingesta masiva de medicamentos. Junto a su cuerpo, dejó una carta de despedida. Aislado y sin apoyo, Claude Gilliot había decidido poner fin a sus días. Su hermana declararía en redes sociales: «Le guardo un profundo rencor a la familia del pequeño Emile porque creo que todo comenzó con ellos». La Fiscalía ordenó un registro en el domicilio del sacerdote para establecer si existe o no una relación entre su fallecimiento y el caso Emile. Los gendarmes se llevaron un ordenador que, hasta el momento, está siendo investigado. A pesar de ello, el fiscal de Aix-en-Provence ha declarado que de momento no parece haber una relación clara entre ambos sucesos. Sin embargo, en boca de algunos los rumores circulaban. ¿Realmente fue solo una foto lo que provocó tal ruptura? Con la posterior detención de Philippe Bedovini, muchos comenzaron a preguntarse si Claude Gilliot, quien durante años fuera su confesor, sabía algo más. ¿Algún secreto incómodo? ¿Alguna verdad que nunca debió salir a la luz? El caso de Emile Soleil sigue abierto. En cualquier momento, una nueva prueba, una declaración o una pista olvidada podría cambiar por completo el rumbo de la investigación. Por ahora, a pesar de las detenciones y las sospechas, no hay ningún imputado formal. La Fiscalía ha sido clara:
Todavía no existe evidencia suficiente para señalar a nadie como responsable de la muerte del pequeño Emil. Y aunque se han dado pasos importantes, lo cierto es que el caso aún parece lejos de estar resuelto. Si más adelante surgen nuevas revelaciones y quieres que traigamos una segunda parte actualizando cada detalle del caso, déjalo en los comentarios. Y no olvides apoyar este contenido con un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Historias como esta no solo conmocionan a un país entero, también nos enfrentan con lo más oscuro del alma humana. Hoy solo queda esperar que la verdad salga a la luz. Esperemos que la muerte de Emil pronto deje de ser un caso inconcluso y se haga justicia por él. Nos vemos en el próximo episodio.